Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos tanto a Misterio Infinito Perú en YouTube, en Instagram y también para Misterios al atardecer en Radio Los Andes 99.5 FM. Tengo aquí en directo a Daniel Barrios, investigador de lo parapsicológico y mucho más directamente desde Madrid, España. Él tiene unas experiencias muy interesantes, además de un libro que tiene un nombre que cautiva desde que lo escuchas, desde que lo lees, Respuestas del Más Allá. Y nos va a contar un par de casos que le ocurrieron y que también están en el libro, casos, algunos dirían para simplificar, de lo paranormal, otros para ponerlo más complejo, de la biofísica, no sé, ahí me va a corregir Daniel. Parapsicobiofísica. Esa misma, esa que has dicho, o de lo parapsicológico, en fin, ¿no? Entonces, parafonías, otros dirían psicofonías, etcétera. Nos vas a contar dos experiencias que vienen en este gran libro. La primera, una que aconteció en un cementerio, que fue en realidad uno de los casos disparadores de que te decidieras a escribir este libro. Y el segundo en un leprosorio. Por favor, estimado Daniel, preséntate y cuéntanos esos casos. Estamos en Casuística Paranormal y en el programa. Muy buenas noches, un placer, Fernando, muchas gracias por la invitación, es todo un honor. Pues sí, todo trata de que el libro de Respuestas del Más Allá, no lo tengo aquí, le tengo aquí puesto, pero para no apoyarlo, para que no tape la cara. Respuestas del Más Allá es un libro que, para ponernos en situación, sin buscarlo, resumidamente, salió a la luz. Al final, de tanto escribir y escribir, ha salido lo que ha salido por fin, pero todo se basa en que en una noche, en una madrugada, volviendo de un cementerio toledano, cementerio abandonado, volví a mi casa, me preparé un café, me eché un cigarrillo y venía con tal tensión, de tal manera que me dio por coger papel y tinta, anotar todo lo que había vivido, todos esos diversos fenómenos paranormales que viví en aquel enclave ese mismo día, y para que no se me olvide nada, pues decidí apuntarlo a papel y tinta. Pasaron 2 días y recordando experimentaciones anteriores de antaño, pues por ejemplo Belchite Viejo, la batalla de Belchite, una guerra entre hermanos, hablo de la Guerra Civil Española, por desgracia, y con permiso de investigación estuvimos allí experimentando en Belchite Viejo y me puse a escribir también a papel y tinta. Y bueno, pues al final con el tiempo, pues una amistad me dijo, que es periodista y investigador, me dijo que por qué no te animas algún día a hacer algún libro, por qué no te animas a presentar tus trabajos. Y yo dije, nada, que no, yo no necesito esto, ni salir en cámara, ni salir en radio, ni nada. ¿Quién me lo diría? Que a día de hoy pues hago ambas cosas. Por eso nunca se puede decir que de este agua no beberé. Y bueno, pues Respuesta del Más Allá salió porque al final me quedé con un gran volumen de folios a tinta escritos, que al final dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener un recuerdo, un pequeño diario que tengan mis hijos el día de mañana en el mueble de su salón, y el orgullo personal de que, pues mira, su padre ha hecho un libro? Muy ilusionado, muy emotivo para mí, puesto que es personal. Trata de 3 partes. La primera es lo que a mí me gustaría haber leído en muchos libros que he leído de parapsicología o parapsicobiofísica, que es lo que querías decir antes, compañero. Parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse. Y quise hacer eso, quise escribir lo que es los inicios de cómo hemos conocido
actuales experimentadores, investigadores, quienes fueron los que trajeron la parapsicología, incluyendo a España, que fue don Germán, por cierto, en Madrid, y empiezo hablando de Friedrich Jürgenson. Anteriormente sabemos que dos curas italianos obtuvieron la primera parafonía o psicofonía, como queramos determinarlo, pero yo quise empezar a partir de Friedrich Jürgenson, que hizo un documental, quiso hacer un documental en un bosque, tenía una casita y mientras estaba grabando este señor, pues entró una voz. Y esa voz que entró era la de su madre o su supuesta madre, que decía: Friedel, mi querido Friedel. Esto fue el 12 de junio de 1959 y gracias a él pues ya se empezó a estudiar más seriamente y científicamente lo que es la temática de la parapsicología. Y entonces empiezo a hablar pues tanto de Friedrich Jürgenson, don Germán de Gómez y Valdés, como dije anteriormente, Fernando Jiménez del Oso, me consta que conoces a JJ Benítez, de Caballo de Troya, y presento lo que a mí me gustaría haber leído, tener unas bases de iniciación, vamos a resumirlo así. Luego la gran parte del libro basa en experiencias vividas en primera persona, diversos fenómenos vividos en las experimentaciones que hemos realizado, porque sí, vamos a experimentar a los enclaves, porque he tenido la suerte de que, como me apasiona, pues trato de ir a todos los enclaves posibles por parte de la geografía española. No dije que el gran aprendiz de don Germán de Argumós y Valdés es don Santiago Vázquez. Un fuerte abrazo desde aquí y tengo el orgullo personal y el honor de decir que el prologuista de mi libro de Respuestas Más Allá es don Santiago Vázquez. Gracias desde aquí y para siempre, por supuesto. Y bueno, decirte que me encanta la parapsicología y he estado en diversos enclaves por parte de la geografía española, como dije anteriormente, y trato de presentar los enclaves, la historia del enclave, las experiencias más reseñables, por lo menos para mí, y cómo han sido los sucesos, y luego, a posteriori también, en su posterior investigación, ahí sí puedo decir la palabra investigación, porque creo que para ser investigador hace falta muchísimos años, y yo no me voy a considerar nunca, pero hay veces que sí, incluyo que hemos investigado a posteriori historia del lugar que han venido muy acorde con los registros parafónicos obtenidos en el enclave. Tú estabas mencionando que hay algunas experiencias, algunos momentos de la investigación en los cuales, vamos a decirlo así, las hipótesis que se tejen después son confirmadas en el lugar por las parafonías o mimofonías, bueno, por los sonidos que ahí se captan o por las cuestiones que ahí ocurren. También antes de estar haciendo esta grabación, en vivo en concreto, tú mencionaste algo que tú seguías hablando, recuerdo, y a mí me quedó grabado en la mente, ¿no? Como si lo hubieran escrito en una pizarra frente a mí, que es que la primera experiencia por la que te decides escribir el libro fue cuando estabas pues haciendo una investigación en un cementerio con tu grupo, que ya nos contarás el nombre que le pusieron, y pasó de todo esa noche, pasó de todo ahí en ese cementerio y particularmente referente a una cripta en la que estaban enterrados 5 familiares de una etapa muy triste de la historia española y una serie de cuestiones que aparecieron en la grabación y etcétera y mucho más. Esa es la experiencia que ahora quisiera que nos la compartas, por favor. Por supuesto, encantado. Decir que sí, soy el fundador del grupo de investigación Misterios Dagian, para quien quiera echarle un vistazo. También, como hablamos anteriormente, tengo el canal personal de Misterio, lo que es de tú a tú con Daniel Barrios. Hay unas cuantas charlas entre amigos y gente seria y rigurosa que tengo el honor de tener conversaciones con ellos y sobre todo de formarme más gracias a ellos y aprender de ellos, sobre todo. Os lo recomiendo para quien quiera echarle un vistazo a De tú a tú con Daniel Barrios, incluyendo experimentaciones que presento en la radio, en la Puerta de la Pirámide, del amigo Jorge Arijón, y un abrazo desde aquí, por supuesto. Y luego esas presentaciones, además de presentarlas, luego mostramos
los registros parafónicos obtenidos en aquella noche. Quien quiera echarle un vistazo, pues parte de lo que estamos hablando se puede visualizar ahí también. Pero como a mí me gusta, presentándolo. El fenómeno paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y aunque no lo presentemos, los registros a veces, porque es tan inteligente que no nos deja grabarlos, los sucesos más importantes de la noche ya te has quedado sin batería o no estabas grabando en esos momentos. Es así. El regalo nos lo han dado, tenían que dárnoslo a los testigos que estábamos en el momento y ya está. No había más. Volviendo al cementerio toledano, que es lo que estaba preguntando en esta ocasión, este cementerio hemos vivido diversos fenómenos paranormales. Para iniciar, decir que estábamos, para ponernos en situación, mejor dicho, está la sala tanatorio, detrás de la sala tanatorio hay una cripta y con unos nichos, y a la izquierda hay un patio interior, que es donde están las lápidas, bajo tierra enterradas. ¿Qué pasa? Que estando en ese tanatorio, en unos bancos estábamos los compañeros grabando una sesión parafónica. Y antes de intentar efectuar lo que es la reproducción de esa grabación, porque hay que marcar una base, entiéndeme Fernando, para ponernos en situación, nosotros en la metodología que llevamos a tratar es que llevamos X aparatos en los cuales cuando hacemos una sesión parafónica hacemos preguntas aleatorias y luego posteriormente los aparatos que llevamos es para que podamos reproducir esa grabación estando allí in situ en el enclave. La reproducimos y si hemos obtenido alguna posible respuesta o respuesta inteligente o lo que fuere, algún mensaje vamos a definir, en la siguiente sesión parafónica tratamos de realizar preguntas aleatorias que sean coherentes a razón de las posibles respuestas que nos han dado en la anterior sesión. Bien, en esta ocasión estábamos en esta sala tanatorio, habíamos hecho una sesión y yo tenía que ir a servicio. O sea, tenía que ir fuera a hacer aguas menores. Voy fuera y cuando quiero acceder, resulta que quiero abrir la puerta. La puerta no está castigada por el tiempo, por su antigüedad, y está que atranca en el suelo ni nada, no está ensanchada. La puerta abre y cierra perfectamente, ligeramente. Bien, pues quiero abrir la puerta y noto como que a 20 centímetros aproximadamente no me deja algo, noto una presión, algo o alguien, vaya usted a saber, intento entrar, pero noto que alguien me está forzando. Y cuando suelto un poco, noto que sigo apretando y hay algo que está ahí apretando. Yo considero a todos los compañeros, y pongo la mano en el fuego, de que hemos podido ir de aquí a 700 kilómetros y conduciendo o en tren, en el AVE o lo que fuere, y hemos tenido nuestras bromas, hemos tenido tal, pero cuando vamos a estos enclaves, Fernando, y todos los que nos escuchan, ya nos cambia. Ya somos personas que nos consideramos serias y hay que respetar a esas posibles entidades que están en el enclave, pero también hay que respetar el enclave, su edificación. Entonces ya, como vamos a llamarlo concentración, con la mente abierta, despejada, en blanco, pero vamos a lo que vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no conseguía abrir la puerta y notaba que había una fuerza detrás, en el interior, que no me dejaba acceder. Y llega un momento que ya dije, es que estos dos compañeros y amigos sé que no están haciéndome la broma, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo fuera del cementerio en plena oscuridad intentando entrar y nada. Y ya, igual que dije que había esta dimensión haciendo así y viendo que algo no me deja, ya llega un momento que de repente mientras aprieto, meto el golpe así y me quedo para adentro, como que alguien ha soltado la puerta. Accedo, me quedo así visualizando y estaban mis compañeros a 15-20 metros sentados en el mismo banco que estaban reproduciendo la grabación. Luego la íbamos a analizar y la analizamos estando nosotros, los tres, pero la estaban reproduciendo, o sea, no se enteraron de nada y estaban de espaldas a la puerta. Esta es una de tantas, Fernando, porque otra de ellas es que hemos sentido una termogénesis, una clara termogénesis. Hablo de una bajada de temperatura abismal, de ir con nuestra pistola térmica, cada X tiempo en el cuaderno de bitácora, en el cuaderno de campo, apuntar la temperatura del enclave.
Hablo de una zona cerrada, ¿vale? No hablo de una zona con un ventanuco abierto que corre el aire o bajada de temperatura a causa de la temperatura. No, es con pistola térmica porque sentimos todos los presentes esa bajada de temperatura tan abismal, 5, 6, 10 grados, no lo sabemos, ya no recuerdo bien, pero está todo anotado de ese día, que es lo importante. ¿Qué es lo que sucede? Que, recuérdame luego lo de la crista, por favor, pero ¿qué sucede? Que llega un día, ese mismo día, mejor dicho, que estoy con la videocámara grabando lo que es a la cripta. Esa cripta, luego os explicaré un poquito más, pero esa cripta estamos hablando de que hay muchos nichos, pero huecos, vacíos, y hay solamente ocupados 5 nichos. Esos 5 nichos hay un padre, 3 hijos y una hija. 3 de esos hijos, varones, 2 tenían que ser gemelos o mellizos porque nacieron el mismo día, pero eran lo dicho, un padre, 3 hijos, varones y una fémina, una hija. Fallecieron el mismo día y fue en 1939, lo que quiere decir que fue dentro, esas fechas fueron dentro de antes del final de la Guerra Civil Española, una guerra entre hermanos. Por desgracia, en nuestro país, en España. Fallecieron el mismo día. No sabemos los motivos del fallecimiento, pero fue el mismo día, nos lo podemos imaginar. Ahí estaba con la videocámara yo solo en la cripta, grabando, y de repente, cuando estoy girando así, escucho en este tabique, en esta pared, escucho claramente como un sonido de motosierra. Estamos hablando de las 1:30, 2 de la madrugada. Y empiezo a escuchar ¡vum, vum, vum, vum! ¡Vum! Pero ese ¡vum! Voy a decir la palabra amenazante simplemente, pero inolvidable. Empiezo a escucharlo, se escucha en la grabadora, en la videocámara, por eso digo, podéis ver el vídeo, que aquí no hay trampa ni cartón, porque seríamos los primeros en autoengañarnos, y yo tengo familia, gasto mucha gasolina para ir a estos enclaves, y lo que menos voy a hacer es buscar impresionismos para que la gente nos vea, porque sería muy triste, porque para mí sería yo el primero que se está autoengañando. Así que me tomo esto muy en serio. Con el vídeo hago así, escucho el bum, 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 salgo de la cripta y digo, chicos, ¿habéis escuchado? Corto ya la videocámara, ya me olvido de grabar. ¿Habéis escuchado esto? Ellos estaban hablando, estaban conversando a razón de la grabación y dicen, vamos que si lo he escuchado, si es que nos ha tapado el sonido, los altavoces que hemos puesto. Es que se ha oído claramente aquí al lado de esta pared. Digo, sí, de aquí justamente. Apagamos luces, a ver si va a haber aquí una persona. Es que es un sonido de motosierra clarísimo. Apagamos luces y cuando ya nos armamos de... Había por ahí el loco de la motosierra dentro de la noche que se encuentra a veces en los cementerios, tanta gente extraña haciendo cosas aún más extrañas, ¿no? Pero vamos a no encontrar y a ver, sigue contándonos. Vete tú a saber, pero lo que tenemos muy claro, y ya lo hemos hablado tú y yo, es de que nosotros, yo considero este grupo que es serio, el nuestro, puesto que cuando vamos a los enclaves, lo primero que aconsejo siempre es de que se vayan horas diurnas para tratar de evitar posibles peligros. Estamos hablando de que lo mismo en una segunda o tercera planta hay agujeros de los conductos de ventilación o de lo que fuere, y han puesto una puerta finita o no han puesto nada, y tú vas de noche con la linterna y te caes y no lo cuentas. Entonces siempre hay que evitar posibles riesgos, peligros. Sí. Efectivamente, por eso la intención nuestra es de ir en horario diurno cuando conozcamos un enclave para evitar esos posibles peligros y luego ya en la noche conocer bien el enclave. Bien, esto era un cementerio, pero teníamos más que claro también que no había nadie físico, reitero. Nos armamos de valor 2 minutos después en la oscuridad, abrimos la puerta y decir que a unos 40 metros hay una carretera que pasa, pero en la madrugada pueden pasar 3 vehículos, por decir una cifra. Entonces ahí yo siempre pongo el ejemplo de que vamos a decir que vienen con una moto una pareja, el chico le echa una broma a la chica y le dice, venga, entramos al cementerio hora de noche, ¿qué tal? Ay, calla, tonto. Y se van. Fum, 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 fum. Eso en la puerta, detrás a 40-50 metros. Cuando salimos y bordeamos, ahí no había ni un alma. Cuando miramos, hay un poblado abandonado,
al fondo, en la lejanía, solamente vive una familia, y entonces empezamos a pensar a ver si va a ser un motor de luz. Pero claro, un motor de luz, tú cuando haces una grabación, tu oído humano no capta sonidos, pero hay veces que a causa del viento puede causar ese sonido como portador y entrar una posible parafonía, un sonido o una mimofonía, como es este caso, pero es que estamos hablando de que si fuese un motor de luz, no es que lo capte la grabadora, es que lo escuchamos al lado de la pared. Entonces bordeamos todo el cementerio de madrugada, no vimos nada físico y ya es cuando llegó el momento que dijimos, vamos a ver, si es que estaba yo en la cripta, vosotros estabais en la sala velatoria en el banco, lo hemos escuchado detrás de esta pared. ¿Qué es lo que había detrás de esta pared? El patio interior del cementerio, donde están los nichos, las tumbas bajo tierra. Tenía que estar dentro. Lo único que ese sonido saliera de los nichos o de quienes allí habitasen sin ser vistos. No lo sé. De una manera... No lo sé, bueno, pero fue una... Igual que están las voces en directo, que también las hemos escuchado, y lo bueno es que con más de un testigo hemos escuchado las voces en directo, por ejemplo, en el Viana de Cega, Valladolid, un hospital antituberculoso. Voy a contarte lo que te he dicho, que me recuerde lo de la cripta, si te parece. En esa cripta estábamos, ya habíamos finalizado, ya habíamos recogido toda la aparatología, y lo que siempre aconsejo es que quien quiera grabar, si no tiene X aparatos y quiere ir con una grabadora digital, con un móvil, lo que fuere, mi humilde consejo es que no vaya con el móvil así o con la grabadora digital así, porque con la vibración inconscientemente puede contaminar el audio, con lo cual mi recomendación es que se deje apoyada en un sitio, que nadie esté manipulando el aparato. Entonces lo que hicimos es que dentro de ese nicho, de esa cripta, cuando ya habíamos recogido todo, estando en esa cripta nos encontrábamos mi buen amigo y mano derecha, un abrazo desde aquí a Raúl Gil, nos encontrábamos los dos en la cripta, en absoluto silencio, silencio sepulcral, nunca mejor dicho, y resulta que dejamos apoyada la grabadora digital. Empezamos a efectuar preguntas aleatorias. Y nosotros somos personas que no queremos preguntar preguntas que podamos obtener una respuesta monosílaba, o sea, que puedan decir un sí o un no. Claro, no es lo mismo decir... No lo clásico que pueden preguntar, ¿hay alguien aquí? Y que le digan sí, no. O sea... a decir cuántas personas nos encontramos. No es lo mismo. Entonces, las preguntas que efectuamos son aleatorias, las que le pida cada uno en gana, pero que sean con esa intención. Porque un simple sonido de chinita, de movimiento, de chaqueta, lo que fuere, ya puedes rebuscar que es un sí y se acabó. Respuesta inteligente, no. Intentamos ir a más. Con este control que te comento, en la metodología a tratar en una investigación. Bueno, pues resulta que cuando estamos haciendo esas preguntas, ya para finalizar, decimos mi amigo y yo al unísono, descansar en paz, ir hacia la luz, esperemos no haber molestado, muchísimas gracias. No somos quienes para mandar a la luz, enviar a la luz, aconsejar a nadie, pero entenderme, con el máximo rigor y respeto posible y sentimiento. Entonces decimos esas palabras y cortamos. En esta ocasión reitero de que ya habíamos recogido todo el aparataje, pero por lo que sea, ya sabes, casualidades del destino o causalidades, que yo soy más de causas, causa y efecto, efectos y causa, no de las casualidades. Resulta que hicimos esa grabación porque nos lo pidió el cuerpo. Nos vamos, no reproducimos estando allí in situ la grabadora, siempre lo hacemos con nuestro ordenador portátil y nuestros aparatos, y nos vamos. Días posteriores analizamos esas grabaciones. Ya te dije en una, porque estamos abreviando ya hoy, ya te dije en una que hoy obtuvimos una voz masculina, infantil, que decía mamá, mamá, cuando quieras te la envío. Y la podréis escuchar todos, o os metéis en los canales que dije. Pero, cuando finaliza, y decimos lo de la luz,
esperemos no haber molestado, etc., apreciamos que al final escuchamos claramente una mimofonía, un sonido, no una voz gutural, no una parafonía. Escuchamos una mimofonía que hace y dice clac, 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 clac. Esa grabadora digital, Fernando, siempre ha ido bien y sigue yendo bien. Y ese sonido nos llamó muchísimo la atención. El compañero Juan Manuel, y amigo del grupo, analizó esa psicofonía, esa parafonía o esa mimofonía, ese sonido, mejor dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Que él es coleccionista de armas, con todo legal, lógicamente, y tiene 2 revólveres de la época, de la Guerra Civil. Hizo la prueba del tambor con esos 2 revólveres y es que yo diría, me atrevería a decir que 100% es el mismo sonido que ese clac, 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 clac. Son pruebas que no todos pueden acercarse a tener 2 revólveres y hacer las pruebas, pero quiero decir que con esto, y que al menos es una seguridad, un control que queremos tener, yo incluido el primero, para no autoengañarnos, de que ha sido un fallo de la grabadora digital, de que ha sido algo metálico. No, señores, señoras y señores, estábamos quietos totalmente los 2 testigos, esa grabadora nadie la manipulaba y entró ese sonido. Que es la psicología, por lo que fuere, la psique humana, que teníamos enfrente nuestra 5 féretros que habían fallecido el mismo día. Dentro del mismo día, por su historia, fue incluido en las fechas de la Guerra Civil Española. ¿Podrían haber sido fusilados? No lo sabemos. Pero esos sonidos, ese clac, 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 haciendo pruebas con 2 revólveres de la época, eran un calco, Fernando. O sea que podríamos decir que ustedes, como ya lo dije antes, tenían su hipótesis por fechas, por que todos habían fallecido el mismo día, del mismo año, que coincidía con la Guerra Civil. Seguramente lo comentaron en el lugar, pero como digo, ustedes no estaban solos, así que quizá alguien les escuchó y a modo de confirmación de lo que ustedes estaban pensando y compartiendo, no es que saliera un sonido donde les dijeran yo morí de tal forma, pero las formas de manifestarse del misterio, ¿no? Ese sonido, como para que ustedes busquen qué sonido es este y ahí tienen la respuesta. Efectivamente, eso era. Era que esa respuesta habían fallecido de esa manera tan trágica y cruel. Esa respuesta del más allá, nunca mejor dicho. Para mí es el título del libro porque en este caso estoy poniendo el ejemplo del cementerio. Sabes que hay más casos, como el de la leprosería abandonada, un complejo de 9 edificaciones y las que hemos vivido. Si quieres la cuento, ya lo dejamos para otro día, tú mandas. Yo no tengo, no miro la hora. Por favor, el de la leprosería, y con eso podemos concluir por ahora, y de ahí hacemos otro directo próximamente, porque en realidad, amigos, nosotros hemos estado intentando grabar más de 1 hora, hora y tantos, y hemos recibido una troleada casi paranormal de acá de los elementos digitales, y por eso lo estamos haciendo de nuevo, para que quede. Por favor, el caso de la leprosería, amigo Daniel. Y en diversas plataformas, que es lo que nos está dejando descolocados, ¿sí? Bueno, pues la leprosería para mí, vamos a partir de una base de que es el enclave que aquí en España tenemos muchos enclaves abandonados, muchísima historia. Pero esta leprosería no tiene historia conocida a la hora de experimentaciones, de registros, de fenomenología paranormal, pero la diversidad de fenómenos que he vivido yo allí, para mí, es la número 1. Y lo dije hace 4 años, y lo dije hace 2 años, y presentando el libro de Respuesta del Más Allá, y lo diré donde sea. De momento, para mí es el mejor enclave, a nivel fenomenología, cuando entras al enclave. Es inexplicable las sensaciones que se pueden explicar. Bien, este sitio, la primera vez que fuimos para allá, vino como invitado un amigo, a día de hoy mi mano derecha, como dije, Raúl Gil, y resulta que hay que dejar el vehículo a 2-3 kilómetros de la primera población, al lado de una carretera, y luego caminar un sendero durante 2 kilómetros por un bosque. Cuando llegas allí, te encuentras con un complejo de 9 edificaciones y decidimos ir a una.
Cuando entramos dentro, empezamos a explorar y estando en ese pasillo, en la planta baja, escuchamos un golpe. Miramos y vemos que es una puerta que se ha cerrado. Pero es que la continua hace pa, a modo escalera, pa, 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 y la octava o novena puerta, que era la última, hace pa. Nos miramos mi amigo y yo, bueno, en ese momento no sabíamos. Con broche de oro, el final. Mi amigo y en ese momento era recién conocido, Raúl y yo, nos miramos sin conocernos de nada y dijimos al unísono, esa ha sido aposta. Esa fue la primera reacción. La última, el pa, ha sido aposta. ¿Qué hicimos? Pues que no nos dejaron ni empezar a explorar la zona. Como dije anteriormente, aconsejo que se visualice de día. En horario diurno, posibles peligros. Era de día todavía. Miramos por la ventana, salimos afuera y ahí no había ni una brisa de aire. Ni una hoja se movía. Y pasó lo del pa, 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 pa. ¿Qué sucede? Que exploramos la zona, allí no hay nadie, y decidimos dejar en el campamento base todos los aparatos, unos guantes y toda la aparatología ya preparada para cuando volvamos. Teníamos la seguridad de que allí no había nadie. Nos subimos de nuevo 2 kilómetros de sendero de bosque hacia arriba para acompañar a nuestro compañero invitado Raúl, porque tenía que ir a trabajar por la noche y se tenía que ir. Entonces, como somos compañeros, nos fuimos para arriba y le acompañamos. Nos despedimos de él y bajamos, mientras ya se hacía la noche, por el bosque otros 2 kilómetros para abajo. Cuando ya estamos a pocos metros de esta edificación que he mencionado anteriormente, estamos con la linterna y hablando, sonriendo un poquito, desconectando un poco de la situación de donde nos encontrábamos. Con respeto, por supuesto, pero sonriendo, antes de acceder al enclave. Y cuando vamos con la linterna, de repente el mismo que estaba bromeando, vemos que se frena, le miramos y vemos que se frena, se agacha de cuclillas y se pone de espaldas a la edificación. Es que me encanta porque lo estoy viendo, mientras te lo estoy contando. Es que de imaginármelo es como que fuera casi parte de un ritual, ¿no? O sea, porque todos lo que haríamos es, si vemos algo que nos asusta o algo, girarnos y no verlo, cerrar los ojos o taparnos la cara, algo así. Pero yo me lo estoy imaginando, son como pasos, ¿no? Girarse en cuclillas y no mirar, o sea, y de espaldas. Y de espaldas. Dios, ya, bueno, síguenos contando. Llámalo miedo, llámalo lo que fuere, pero lo cuento en el libro que de los años que hemos estado experimentando con esta persona, solamente en 2 ocasiones lo ha hecho. En 2. De todos los fenómenos que hemos podido vivir, o yo diría a día de hoy, de todos los regalos que nos han dado. Lo he vivido en Murcia, en el sanatorio de Sierra Espuña, él y yo solos, que pasamos la noche allí, los 2 solos como testigos, y se puso de cuclillas, no voy a contarla ahora, pero esa fue una reacción que tuvo, y la primera fue en la que te estoy contando. Y leprosorio, lo otro fue en Murcia, el leprosorio en sí, ¿dónde está ubicado? ¿En qué parte de España? ¿En qué ciudad? Provincia. Esta leprosería se encuentra en Guadalajara y lo de Sierra Espuña, Murcia, es un antiguo hospital antituberculoso. Okay. En lo alto del monte, para que pudiesen respirar oxígeno puro, para limpiar los pulmones, los pobres enfermos de tuberculosis. Bueno, volviendo a la leprosería, se agacha, se pone de cuclillas y de espaldas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acabo de ver una persona enfrente en la puerta del edificio por donde tenemos que entrar, por la misma puerta. Empezamos mi compañero Guillermo y yo a enfocar con la linterna, no vemos nada. Acabo de ver una persona. La persona que sonreía, de repente actúa de esta manera. Ya nos callamos, nos ponemos más serios y ya accedemos al enclave. Vamos a ese pasillo, ponernos en situación que estáis viendo una edificación de un hospital, de una leprosería y la planta baja, todo habitaciones, igual que la planta superior, todo habitaciones, pongamos que 8 o 9 estancias y detrás un pasillo largo, que es donde accedían. En ese pasillo es cuando ya accedemos, no vemos nada, no sentimos nada y volvemos a nuestra mesa donde estaba toda la aparatología. Habíamos hecho un detalle muy interesante, habíamos hecho unas fotografías
en esa misma mesa con esos aparatos para subir el bosque otra vez acompañado de nuestro compañero. No sé si lo dije anteriormente, por si había algún movimiento, había sucedido algo. Cuando vamos y volvemos y pasa esto al compañero que se pone de cuclillas, accedemos al enclave y en el pasillo revisamos la cámara de fotos. No se había movido nada. Todo correcto, todos los aparatos, no había nada extraño, nada anómalo. Y bueno, ya colocamos todos los aparatos, vamos a empezar una sesión y necesito ir al servicio, las cosas claras, para estar ya relajado, aguas menores, pero necesito estar relajado para ya concentración. Hay que estar ligeros, hay que estar agilitos para encontrarnos con el misterio. Siempre es así. Eso es. Así es. Estar tranquilo, mente blanca, despejada y vamos a ello. Bueno, pues anteriormente no vamos, me voy a ir al servicio al exterior. Y comento a estos dos compañeros que quedaban y un servidor. Chicos, voy a ir afuera, hacen mis necesidades, si quiere venir alguien, os quedáis, y dice el que se había agachado de cuclillas que se viene. Y le digo al compañero, Guillermo, ¿te quedas aquí o te quieres venir? ¿Qué quieres hacer? Que vamos fuera al servicio. Dice, no, yo me quedo aquí, ahora cuando eso volvéis. Venga, vale. Cogemos, salimos fuera, hacemos lo nuestro, y enfrente de esta edificación, a X metros, hay otro edificio, otra leprosería. Tiene 4 escalones y nos sentamos ahí y nos encendemos un cigarro. Estar ahí en plena oscuridad viendo esa edificación no tiene precio. Echar el cigarro, hablar con tu compañero y viendo la fachada. Y de repente vemos como un haz de luz, una luminiscencia, se ilumina de izquierda a derecha, enfocando, o sea, iluminándose todas las estancias de la planta inferior, iluminándose las habitaciones. No el pasillo donde estaba el compañero, sino todas las habitaciones. Vemos como el patio interior donde nos hallábamos, pero en la parte de la fachada se ilumina todo el patio viendo los troncos de los cipreses. Y vemos en la parte de la derecha otra edificación que hay en un caminito, cómo se ilumina también. Cosa imposible que donde termina el edificio donde estábamos no reflejase la luminiscencia en ese edificio, pero también se ilumina. Nos quedamos así mi compañero y yo, ¿y esto? Y vemos que de repente se ilumina, a la que estamos así hablando, se ilumina otra vez, pero de derechas a izquierdas. Se iluminan todas las habitaciones, todo el patio interior, y ya para finalizar, de nuevo, como para confirmar, nos regalan esa luminiscencia a través de izquierdas a derecha. Como si estuviera repasando, como si fuera un faro que estuviera pasando. No te sé. Si te doy una explicación, miento, pero es que carga de energía, de lo que fuere, pero se iluminó todo, en plena oscuridad. Nos cogemos, terminamos el cigarro en plan veloz, de decir, no estamos hablando en alto, pero sabemos lo que hemos visualizado. Vamos a acceder y ya no me acuerdo si él dice o digo yo la broma de menuda flash que tiene el compañero Guillermo con la cámara. Sí, menudo flash. Accedemos, vamos a donde se encuentra el compañero y le cojo y le digo, Guillermo, has estado haciendo fotos, ¿no? En el pasillo, has tenido iniciativa, muy bien, macho. Y me coge y me dice, ¿cómo? Digo, sí, que hemos estado fuera echando un cigarro, como sabes que íbamos al servicio, y hemos visto que has hecho muy buenas fotos, ¿no? De aquí al pasillo al final, y luego que te has ido para allá y has hecho otra para acá. Dice, no. Dice, yo no he hecho ninguna foto. Digo, ¿cómo que no has hecho ninguna foto? Dice, sí, dice, yo no he hecho ninguna foto, estaba aquí tranquilamente sentado. Dice, y es más, ¿cómo que estabais fuera? Dice, si yo os estaba escuchando arriba, andar y hablar, como susurrando, hablando tranquilamente entre vosotros, pero escuchando los pasos de arriba. Nos quedamos así, y el compañero, el que se había agachado de cuclillas, desconfiado totalmente, sin pedir permiso, coge la cámara de fotos del compañero Guillermo, se pone a mirar mientras yo estoy hablando con Guillermo, y dice, Daniel, mira, me lo enseña y me dice, esta es la última foto que ha hecho. Y era la de la aparatología en la mesa con los guantes. Me quedo así y como dije anteriormente, como no voy a los sitios a perder mi tiempo y a hacer grabaciones para luego publicar en las redes y me gustas y likes y sígueme y impresionismos,
solamente quiero egoístamente, carpe diem, disfruta el momento, pero quiero autoconvencerme a mí mismo de lo que hago. Un control serio y riguroso es lo que yo quiero y deseo. Pues le pedí a Guillermo si tenía algún impedimento en quedarse de nuevo en el enclave. Me dice que no, perdón. Me dice que no, que sin problema. Digo, vale, digo, pues quédate con este walkie-talkie, yo voy a coger otro. Digo, y nos vamos a ir allí afuera. Digo, y ahora te voy a pedir algo. Venga, vale. Nos vamos fuera, nos vamos otra vez a la misma edificación de enfrente, nos sentamos en el mismo peldaño, nos encendemos un cigarro, te lo cuento literal. Nos encendemos otro cigarro y le digo por el walkie-talkie, Guillermo, haz el favor, coge la cámara de fotos y con el flash haz una foto al pasillo entero. Tira fotos, digo, haz más. Y vemos que de las 8 o 10 fotografías que hace, solamente se enciende, se ilumina un poquito la primera estancia donde se encuentra él, pero un poquito, la mitad, vamos a decir, de la estancia. Uh-huh. Y le cojo y le digo, Guillermo, vete al otro ala del edificio y tira fotografías como has hecho ahora. Se va al otro ala, hace fotografías y más de lo mismo. La primera estancia de esa parte, un mínimo de iluminación en la primera estancia. Digo, vale, Guillermo, vamos para adentro. Fue increíble, increíble. Esa luminiscencia es que no sé definir, no sé darte una explicación lógica, pero está claro que... Sobre todo porque esto de las extrañas luminiscencias es como un tema frontera, ¿no? Entre lo paranormal y también lo que se trata de poner en el campo del fenómeno ovni, donde también hay lucecillas antes de, después de o durante lo que ocurre que es relacionado al fenómeno ovni. Pero acá estamos hablando de un leprosorio, donde lo que ocurría era más un tema paranormal, de lo que efectivamente, pero pasaban, que hablaban. Pero el fenómeno tampoco sabes cuándo no sabes cuándo va a plasmarse y dónde se va a plasmar. O sea, nosotros hemos obtenido registros parafónicos en una alerta ovni, en el campo abierto, quiero decir. No tienes que ir a un castillo, a un poblado abandonado, a un palacio abandonado o en un cementerio, como hemos hablado anteriormente. En tu propia casa puedes obtener un registro, porque, como dije anteriormente, para mí la causa paranormal es inteligente y actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y si quiere interactuar ahora mismo va a hacerlo, porque se anticipa, es tan sumamente inteligente que va a actuar cuando quiere. Si es que lo tengo clarísimo, porque son muchas experiencias a día de hoy. En esa misma leprosería hemos obtenido registros, que no te lo he comentado, pero ahí sí que os invito, y te invito al primero a ti, por supuesto, y a todos los que están viendo este directo, os invito a que os metáis en el canal de un servidor, el que os dije anteriormente, de Tú a Tú con Daniel Barrios. Exacto, tengo 2 vídeos. De Tú a Tú con Daniel Barrios, así con ese nombre tan directo, de Tú a Tú. Lo buscan en YouTube y ahí van a encontrar todo lo del amigo Daniel Barrios. Por favor, continúa. Gracias. Pues ahí tengo 2 vídeos de la leprosería. Uno para el programa de radio, tanto la portada pirámide o cualquiera que lo requiera. Ahí está, por supuesto, encantado. Pero tengo otro vídeo que son de 40 y tantos minutos y ahí sí presento, tanto en vídeo como en audio, en las parafonías, algunas de las más interesantes, por lo menos para mí las más interesantes de este enclave, que sí se han podido registrar. Y te mencionaré la que más, la que para mí es la número 1, para mí el AAA, como siempre he dicho desde el primer día, se conoce popularmente en parapsicobiofísica como clase A, para mí es AAA, y de ahí no salgo, y es que tenemos en el otro ala, donde esa mesa, tenemos en el otro ala, hay una estancia, y en esa estancia un hall para subir en la planta arriba, superior, y ahí tenemos una mesa que hay 3 crucifijos. Pues ahí dejamos una videocámara caza con night shoot. Uh-huh. Caza quiere decir que si algo pasa supuestamente delante, se pone a grabar durante 30 segundos. Y con el night shoot, a modo nocturno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí dejamos esa videocámara y empezamos a escuchar cómo saltan los sensores de movimiento. Tenemos lumínicos y sonoros. Ahí empiezan a saltar los sensores de movimiento. Entonces entramos 3 personas,
porque otro consejo o humilde opinión de experiencia es de que contra menos personas, menos testigos vayan, mejor a los enclaves. Si no es un concierto y el control, que si uno está estornudando, el otro con la chaqueta, todo eso puede contaminar el sonido, ¿vale? A la hora de tener un registro, un posible registro. Bien, estábamos 3 personas y resulta que al escuchar los sensores de movimiento entramos a ese hall y estamos discutiendo, se nos oye, porque lo presento en el canal, lo presento literal, la grabación entera, son 28 segundos y se nos oye que estamos discutiendo. Oye, pero yo creo que hemos estado aquí hablando de algo y dice uno que no, tal, pero llega un momento que se crea el silencio y estamos en la sala y se empieza a oír ¡oh! Y se empieza a oír como un ¡oh! Masculino, grave, y se empieza a escuchar una voz femenina, cantarina, que dice lara, 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 lara. Se oye otra vez ¡oh! Es que han sido muchas audiciones, mucho analizar y la tengo en mente. Y se oye otra vez el ¡oh! Hace interferencia la imagen. Esto es una sesión, es una parafonía, pero grabada con videocámara, no con aparatología, ordenador portátil, grabadora digital, no. Esto es videocámara. Se ve cómo hace una interferencia la cámara y se oye otra vez lara, 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 lara. Santo Francisco, pum. Santo Francisco. No lo escuchamos. Fue grabación en vídeo. ¿Te puedes creer, Fernando, que pasan años y años y no lo habíamos captado porque siempre al analizar los audios del ordenador portátil y grabadora a muy malas? Pero siempre portátil porque analizamos in situ, estando allí, como te dije, para interactuar en posteriores preguntas, sesiones. Bueno, pues pasaron los años y cuando estoy haciendo el libro de Respuestas del Más Allá, que me tiré 4 años, por cierto, para yo tener claro que lo que presento ya está a mi gusto de verdad, pues mientras que estoy haciendo el libro en esos 4 años, empiezo a hablar de la leprosería, empiezo a hablar de este caso que os estoy contando y me da la luz esa casualidad o causalidad de volver a retomar las grabaciones y los audios, y los vídeos, perdón. Y esos vídeos me doy cuenta que no los analizamos en el momento. Y cuando me pongo a escucharlos, escucho claramente el Santo Francisco. Se lo comento a los compañeros, por el grupo que tenemos. Ahí va, y esto tan claro y tal. Digo, pues esto no lo llegamos a analizar. O sea, las cosas que se nos pueden escapar a los experimentadores, investigadores, etc. Dices que era un lugar, una mesa donde había unos crucifijos, se trataba de un enclave religioso. Sí, a ver, allí hay habitaciones, estancias que en el mismo vídeo que os he invitado a que visualicéis hay una plaquita que pone no te olvides de rezar. También habían unos cánticos a modo folio, lo que fuere, pero eran enfermos de lepra, ¿vale? Serían creyentes y tendrían esas cosas. Pero luego con el que pasó... Habría que revisar si de repente en alguno de esos folios hay algún tema, algún cántico que incluye un Santo Francisco o San Francisco, ¿no? Si se encontrase Efectivamente. ya la cerecita del pastel. Y ahora te respondo, si te esperases, vas a ver la cereza. Resulta que vemos el vídeo, escuchamos lo que escuchamos que te he mencionado, el Santo Francisco, pum, individualmente me pongo a tirar, por eso digo la palabra investigación, porque a posteriori me pongo a tirar de hemeroteca, de archivos, de puntos sobre este enclave, sobre esta leprosería, sobre el ayuntamiento al que pertenece esta población y de su historia. Resulta que me empapo todo lo posible y había un grupo musical de esa población. Uh-huh. Ese grupo musical iba allí a tocar a los pobres enfermos de lepra un día, el día del patrón, que es cuando iban allí, tocaban el grupo musical y los pobres enfermos bailaban con sus familiares, con sus visitas, etc.
Y resulta que al tirar de hemeroteca llego a tal punto que leo que el día que iban a tocar al año ese grupo musical era el día del patrón. Y el día del patrón era el día de San Francisco de Asís. Ya me imaginaba. Ya me imaginaba que por ahí iban los tiros. Ajá. San Francisco de Asís. Y la canción Santo Francisco, pum, me haría especial ilusión en que lo veas, o quien quiera verlo, por supuesto, de todos los que estéis aquí ahora mismo, me haría mucha ilusión. Son dos, el de la radio y el de los 40 y tantos minutos. Ahí, además del Santo Francisco, que para mí es inolvidable, hay otras que para mí considero que son muy claras, pero esta de Santo Francisco, qué casualidad, que una voz cantarina clarísima, ahí sí que, reitero, para mí es AAA, Fernando, incluyendo que el Santo Francisco era el día del patrón de esa población. Son casos que sin buscarlos, y fíjate, buscándolos años posteriores para hacer un libro, te das cuenta, y es que encima te das cuenta de que tiene significado ese registro parafónico obtenido. Pues todo esto sin incluir ninguna sesión en la cual hemos hecho preguntas y hemos obtenido respuestas inteligentes. Para terminar, este año pasado estuvimos, para terminar de contarte, luego tú ya diriges, por supuesto, estuvimos en un reformatorio abandonado y en ese reformatorio preguntamos la clásica pregunta que hacemos todos los experimentadores: ¿cuál es tu nombre o vuestros nombres? Y ese reformatorio que lo tengo publicado dice una voz masculina: Agustín. Agustín. Fíjate lo que a mí me gusta y me apasiona esto, que la siguiente sesión parafónica, gracias a eso, es que otro compañero, David Gaetero, un abrazo desde aquí también, pregunta: nos ha parecido escuchar que tu nombre es Agustín. ¿Podrías decirnos pues tu apellido? Y escuchamos claramente una voz masculina, o pues mejor dicho, la misma voz que dice González. González. Son preguntas en las cuales obtenemos en varias ocasiones, no voy a decir siempre pues sería mentiroso, no voy a decir que sería un mentiroso, no voy a decir que cada vez que vas a un enclave obtienes 300 parafonías, porque entonces no sería un experimentador, sería un fantasma vivo. Pero sí digo que hay muchas veces, en muchas ocasiones, que preguntas su nombre y te dicen su nombre, preguntas su apellido y te dicen su apellido. Hay veces que ves luego a posteriori resultados y esa persona existió y otras personas se nos queda la duda, pero que nos han respondido a preguntas y nos han respondido respuestas inteligentes, eso a día de hoy lo tengo más que claro. El fenómeno es así, es así. Sí, Daniel, quizá para terminar hay una pregunta, entre otras, que nos están dejando, porque para quienes lo escuchan en la radio, lo vean en YouTube, esto hace parte de una transmisión que estamos haciendo en primera instancia a través del Instagram de Misterio Infinito Perú. Así que por acá hay una pregunta muy interesante, que es si tú has sentido que el fenómeno se comunica a través de sincronicidades y causalidades. Una pregunta muy interesante, aunque un tanto extraña. Por supuesto. Sí, por supuesto. Yo soy una persona que no es sensacionalismo. O sea, yo tengo claro que lo primero, lo más importante, y esta es una de mis preguntas que hago siempre a los invitados, lleven 50 años en el misterio investigando o lleven 4 días, yo siempre pregunto si el estado anímico de la persona, del investigador, es importante. Y lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo que el estado anímico de la persona es lo más importante. Y el testigo, gracias a él, muchas veces puede haber fenomenología diversa. No tiene que ser, venga, solamente grabaciones en registros parafónicos, sino que una persona está pasándolo mal o lo que fuere, y gracias a los fenómenos, a lo que tú sientes en el enclave, puedes irte de otra manera del enclave. Pero la palabra para mí de todo, definiéndolo todo, en general es lo que uno siente y la evolución. Que esto es una evolución, es tener cada día constantemente más claro, gracias a estos regalos que nos hacen, gracias a ello,
tener claro que es una evolución, que hay vida después de la vida. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Como decía, no me acuerdo ahora de vida después de la vida, Moody, Raymond Moody. Lo recomiendo esos libros. Estoy hablando ya de años de 70, 60, pero es que hay muchos libros que gracias a ello conseguimos mucha información diversa y tratamos de formarnos seriamente. Estoy de acuerdo con la sincronicidad que dice esta persona. Es que no leo los comentarios, pues estoy pendiente a ti, pero muchas gracias por la pregunta. Pero yo lo tengo muy claro, tengo clarísimo que el testigo es lo principal. Podemos ir 4 personas a un enclave y tener todo tipo de fenomenología. Podemos hacer preguntas, ¿quieres hablar con alguno de nosotros? Y podemos obtener una respuesta y que diga el nombre de un testigo, de los que estamos allí presentes. Pero claro, vuelvo a reiterar como anteriormente hablamos. Si tú haces una pregunta, efectúas esa pregunta, pero la respuesta, en vez de escucharla estando allí in situ para interactuar con el fenómeno, la oyes dentro de una semana o dentro de un mes en tu casa o en laboratorio, ¿qué cara se te queda si dice que quería hablar contigo en especial? Para mí, tengo claro que el testigo es lo primordial en una experimentación. Podemos hablar de almas de paso, entidades enclavadas en el lugar, voces enclavadas en este lugar. Interactúan con nosotros. No interactúan, pero en otro plano dimensional, otro plano físico, lo que fuere. Captamos nosotros desde nuestro plano, esas voces las registramos y ellos saben interactuar con nosotros, pero nosotros todavía no sabemos ni un 10%. Pero oye, si nos lo tomamos seriamente, podemos ir avanzando poco a poco. Creo que puede sonar a contradicción, pero yo lo digo como lo siento, igual que de tú a tú, que vamos de cara, como tú has dicho, te lo digo claramente. Por muchas experimentaciones que ya haya vivido y las que me quedan, tengo muy claro que llegamos al punto que ellos digan o que les permitan. Porque para mí son regalos los que nos dan para que nosotros, como testigos primordiales de estar en el enclave, sintamos lo que tenemos claro, lo que tengo, hablo en singular, tengo claro que hay existencia después de la vida. Pero, hasta cierto punto, les consienten a esas entidades que interactúen con el testigo, estando en este plano físico. Pero considero que hasta cierto punto ese regalo. Pero, por muchas preguntas que queramos hacerles, no podemos saber 100% qué hay en el otro lado. Lo podemos sentir, que creo que va por ahí la pregunta de esta persona. Pero saberlo 100%, para mí, está prohibido. Así parece ser. Muchas gracias, Daniel. No sé si desearías agregar algo más ya para finalizar, para irnos despidiendo quizá. Pues nada, lo más actual, porque me hace especial ilusión y no es aquí publicidad y nada, pero ya como he cogido confianza contigo, te lo digo muy gustosamente. Ayer justamente estuve en registro en Madrid y registré mi segunda obra, mi segundo libro, que nunca pensé que iba a hacer un libro en mi vida, nunca pensé que iba a salir aquí en la cámara y al final, pues mira, hemos hecho canal de tú a tú con Daniel Barrios, el libro de respuesta de más allá, que son las experimentaciones realizadas en primera persona por un testigo, por un servidor, pero el segundo libro y que sepa Fernando que la primera vez que lo digo abiertamente, pues siempre me da cosa cuando hablo de cosas mías personales, aunque sea un libro. Pero igual que el primero, lo presento porque para eso está. Igual que Respuestas del Más Allá es un libro para todo aquel que quiera iniciarse en el mundo de la psicofonía, en el mundo de la investigación, este segundo va a tratar de relatos contados por los mismos testigos. El libro se va a llamar Relatos Paranormales y son relatos de personas que se llamen que sean investigadores, sean compañeros de trabajo, sean amistades de toda la vida. Me han contado los relatos. Solamente les he pedido que lo cuenten tal y como lo vivieron ellos, sin agrandar la verdad, solamente como lo han vivido y lo han sentido, y recalco, como lo han sentido. Y trata de eso,
y doy mi opinión personal en todos los casos, mi humilde opinión, y mi única iniciativa en este segundo trabajo es que, al igual que en Respuesta del Más Allá son experiencias personales de un testigo propio, de individual, hemos ido a los enclaves. Cuento lo que hemos vivido, lo que hemos obtenido y cómo ha sido esa obtención y la historia del enclave. En esta segunda ocasión trata de fenómenos vividos por testigos, por un servidor también cuento alguna al final del libro, pero con una sola condición, si se puede decir la palabra condición, sin haber buscado el fenómeno. Muchísimas gracias. Cuando el fenómeno se te presenta, como te comenté en cierta ocasión de lo que me pasó a mí en mi casa, ¿no? Que yo no busqué el fenómeno, sino que me tocó prácticamente nacer en una casa donde ya habían y hasta ahora hay fenómenos paranormales. Cosas efectivamente. Esa es la finalidad. El primero es como experimentador, enclaves, historia, iniciación en la parapsicología, parapsicobiofísica y relatos paranormales, que ahora ya lo digo en alto, y es el primer día que lo digo. Relatos paranormales es sin buscar el fenómeno. Y tanto de una manera como de otra, la finalidad es la misma, si te das cuenta, Fernando. El fenómeno existe. Así lo veo yo. Muchísimas gracias por la invitación, un verdadero placer. Gracias a ti, Daniel. Un gran abrazo hasta allá, hasta España. Y pues esto saldrá en Misterios al Atardecer en la FM. Después también estará en YouTube y por supuesto quedará guardado aquí en Instagram para quien desee verlo con posterioridad. Saludos, Daniel. Mil gracias. Saludos a todos los que habéis estado, los que lo escuchéis y un fuerte abrazo, Fernando.